¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del diablo. Buenos días a todos. Señores, que esto no se convierta en una moda, el aprobar leyes rápidamente, porque hay que salir de eso y contamos con la mayoría en el Congreso para luego tener que modificarlas. Ahí está, bueno, varios ejemplos, la ley del DNI, la ley de aviación. Muchos han dicho que fue un requisito actualizar esa ley de la FAA, de la auditoría que hizo la FAA para mantenernos en la categoría. Y sí, algunos dicen, bueno, se mejoraron algunos aspectos, pero hay otros que ni siquiera se tocaron, como es lo que tiene que ver con los derechos de los usuarios, que eso es vital, muy importante. Y ahora hago este comentario por el tema del Código Penal. El presidente del Senado, cuando estuvo aquí el martes, dijo, sí, ya vamos a aprobar el Código Penal. La sorpresa fue que ese mismo día lo aprobaron en primera lectura, y esto de primera lectura es un formalismo porque no lo leyeron, y esto fue enviado a estudio de una comisión bicameral. La idea es que un grupo de senadores, junto a un grupo de diputados, presididos por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, lo estudien, haya consenso, para ver si esto se aprueba antes de que finalice esta legislatura o en la próxima. Que no se leyó, esto ha sorprendido a muchos. El que reintrodujo el proyecto, el senador Ramón Rogelio Genao, explicó que es la misma pieza legislativa que había conocido el Senado el año pasado, en el 2023, que luego perimió en la Cámara de Diputados, y por eso él entendía que no había necesidad de leerlo de nuevo. Pero han surgido muchas críticas. Bueno, ya ustedes saben, primero las organizaciones que defienden las causales, que dicen cómo es posible que no incluyeran nada. Pero también hay un artículo que libera de responsabilidad penal a las iglesias, y creo que esto hay que explicarlo. Entonces, que tenemos un atraso de 100 y pico de años, sí, porque nuestro código no es del siglo XX, no del siglo XIX, 1884. Que tenemos más de 2 décadas tratando de aprobar un código penal y el tema de las causales ha impedido, entre otros puntos. Sí, es cierto. Ahora bien, esto no se puede apresurar, no se puede festinar. A las 10 de la mañana, a las 10, va una serie de agrupaciones que defienden las causales, estarán frente al Congreso Nacional y buscan primero que se despenalice la interrupción del embarazo en estos casos excepcionales. Ya ustedes saben, ya eso se ha dicho mucho, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando no haya posibilidad de vida para esa criatura, o fruto de una violación. El producto sí sea fruto de una violación. Eso por un lado, pero también exigen estas agrupaciones que se pondere, que se estudie ese proyecto, y es justo. Nos merecemos un código actualizado, acorde con nuestra Constitución, nuestra última Constitución del 2015, donde estén todos los delitos tipificados, donde sea necesario que se aumente la pena, la sanción, donde se proteja más a las víctimas. Pero esto no se puede hacer de manera acelerada, jamás. Hubo senadores que protestaron y se retiraron. Por ejemplo, el senador Iván Lorenzo y el senador Bautista Rojas Gómez se retiraron. Del grupo presente, 20 votaron a favor, aprobando este nuevo código penal, y 3 en contra. Y como les decía, ahora va a estudio de comisión bicameral. Entonces, vamos a ver algunos de los puntos que se han criticado, lo que tiene que ver con la iglesia. Por ejemplo, la activista Sergia Galván dice, se refirió a un artículo que establece que las iglesias están exentas de responsabilidad penal.
Y dice Sergia Galván, palabras de ella, por eso están tiradas a las calles para que se apruebe. Si usted quiere quedar impune de crímenes y delitos, solo tiene que cometerlo a través de su iglesia. Y vamos a ver qué dice este artículo 14 del Código Penal, reintroducido por el senador Ramón Rogelio Genao. Y yo creo que es importante que legisladores, que abogados expliquen por qué es necesario liberar de responsabilidad penal a las iglesias. ¿Y qué implicaciones tiene esto ante numerosos casos que hemos conocido, no ahora, no, desde décadas atrás? Desde que yo comencé a trabajar como reportera recuerdo eso, de violaciones a menores de edad de parte de sacerdotes católicos y de pastores evangélicos. Entonces, ¿qué dice específicamente sobre esto el artículo 14 del Código Penal de este proyecto de ley que fue aprobado en primera lectura por el Senado y ahora está en estudio de comisión bicameral? Entes exentos de responsabilidad penal. El Estado Dominicano, los ayuntamientos, las juntas de los distritos municipales y las iglesias no estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad de los partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas reconocidos por la Junta Central Electoral será regulada por la ley que rige la materia. Esto ha sido muy criticado. ¿Qué fue lo que inspiró al legislador para establecer esto? Hace falta que se diga. Hace falta que se explique y qué implicaciones tiene esto. Yo creo que se refiere a la institución, no a las personas. No a las personas, a la institución como persona jurídica. Sí, pero claro. por eso te digo que es bueno que se explique. O sea, lo que no debe pasar es que esta comisión en cuestión de días rinda un informe, lo aprueben de una vez en el Senado, también en la Cámara de Diputados, y que luego surjan elementos que haya que modificar. Más adelante vamos a modificar esto. También está el caso de la responsabilidad penal, que es distinta a la civil. Por ejemplo, en Estados Unidos, las iglesias han pagado millones de dólares en responsabilidad civil. Exacto. Que no las iglesias como institución han pagado millones de dólares en como indemnización, pero con la responsabilidad civil. Exacto. No la penal. La penal es individual y es de la persona que incurre en los delitos. Entonces, esto hay que explicarlo. Sí. Hasta dónde llega, las implicaciones, qué pasaría con estos casos de violaciones, porque esto le duele a la sociedad y esto se ha criticado. Por otro lado, con los casos de corrupción. No deben prescribir, se aumenta este plazo, se disminuye. Sobre esto, ¿qué dice este proyecto? En el artículo 328, prescriptibilidad. Las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años computado en los términos del Código Procesal Penal. ¿Eso es lo mejor que puede pasar? ¿O que no prescriban? Que siempre se puedan perseguir estos casos. Vamos a discutir esto. Si realmente ahora hablamos de la lucha contra la corrupción, ¿esto es lo más conveniente? Que respondan los legisladores, el creador de este proyecto y los abogados. Y sobre el tema de las 3 causales, que ya ustedes saben, no está presente, pero ¿qué dice el proyecto sobre interrupción del embarazo? Básicamente establece penas de prisión menor, ¿no? De 1 a 2 años a médicos, mujeres que intenten o logren interrumpir el embarazo. La pena es mayor si la mujer muere, y hay una responsabilidad también si la mujer se intenta interrumpir el embarazo y hay una lesión, no se logra, pero hay una lesión permanente para la criatura. Dice, aborto, quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con dicho propósito, aun cuando ésta lo consienta, será sancionado con 1 o 2 años de prisión menor. En los casos en que el aborto sea forzado o no cuente con el consentimiento de la mujer, se va a sancionar con las penas establecidas en el artículo 87 del presente código. Dice también este proyecto de Código Penal que se va a sancionar con 1 o 2 años de prisión menor a la mujer que se provoque un aborto o que consiente en hacer uso de las sustancias que con ese objeto se le indiquen o administren, o que consienta someterse a los medios abortivos antes indicados, siempre que el aborto se haya efectuado.
Entonces, en el párrafo segundo es que se refiere a cuando no se logra el objetivo de abortar, pero sí se le causa un efecto permanente a la criatura. Dice, si no se produce el aborto, pero se causa al feto una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origina a la persona nacida una severa tara física o psíquica, el autor será sancionado con 1 o 2 años de prisión menor. En estos casos, el Estado asumirá la tutela absoluta del niño o la niña. Entonces, en el artículo 110 se establecen las penas para los profesionales y las parteras. Dice, sanción a profesionales de la salud o parteras, médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales de la salud, así como las parteras que desde su profesión o oficio causen o ayuden a causar el aborto, serán sancionados con 1 o 2 años de prisión menor. Y en el artículo 111 la pena es mayor cuando muere la mujer. Dice, pena por muerte de la mujer. Si los hechos incriminados en esos artículos que ya leí causan la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con 4 o 10 años de prisión mayor. Y hay un eximente que es cuando se interrumpe el embarazo practicado por personal de la salud especializado en establecimientos de salud públicos o privados, no será sancionada si para salvar la vida de la madre y el feto en peligro se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles en el centro de salud al momento del hecho. O sea que este artículo 102 establece que no serán sancionados si se interrumpen para salvar la vida de la madre y el feto. En definitiva, 10 de la mañana, agrupaciones. Eso es inconstitucional, pues el artículo 37 lo tumba. Léelo para que tú veas. Agrupaciones que va a defienden caer las como tres si- acuérdate que, causales. eso lo aprobó Danilo en el 2014, esa ley, y la tumbaron por el artículo 37. Estarán frente al Congreso pidiendo la inclusión de las tres causales y que se estudie profundamente este nuevo código. Con esto concluyo, Julio. Cambio y fuera.